Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Los meses secos son un desafío para los bosques de México, y en particular de Jalisco y de todas las entidades federativas de la zona occidental, donde el clima es menos húmedo que en otras regiones del país y las actividades productivas, sobre todo en la agricultura y la ganadería, usan con frecuencia el fuego como herramienta para preparar la tierra para los cultivos, los rebrotes de pastos y el control de las malezas. Paradójicamente, la entidad tiene el primer sitio nacional como productora agropecuaria, pero el mal manejo del fuego exhibe las bases precarias de esa actividad económica, junto con otros problemas como la deforestación, el cambio de uso de suelo, la erosión, la degradación de los suelos y la contaminación de las aguas. Ni se internaliza el costo ambiental del éxito productivo, ni se hacen los esfuerzos para resguardar esas bases ambientales de las que depende esa economía de forma directa. De este modo, el aportador de casi 13% del Producto Interno Bruto Nacional agropecuario, Jalisco, ha visto también pasar el fuego por más de 310,000 hectáreas en los últimos 3 años, en que las superficies de bosque quemado rompieron todos los hitos establecidos para el Estado, al menos desde el año 1970, cuando empezó a levantar estadísticas el gobierno mexicano. Pero no solamente se trata de una actividad económica, también tiene que ver con una cultura de bajísima conciencia sobre el valor del patrimonio natural y el desconocimiento de su cuidado, porque el enemigo no es solamente el campesino al que se le va el fuego de la parcela, está el visitante que supuestamente ama los bosques, el que busca el solaz y la despreocupación de un día de campo y enciende fogatas, el que vaga por las florestas y tira sin apagar un cigarrillo a medio consumir, el que realiza actividades riesgosas en la periferia y no controla una llama que se le fue. Abril es el mes más cruel, dice el primer verso de uno de los poemas más famosos del siglo XX, La tierra baldía, de Thomas Stern Eliot. Este no es un programa de poesía ni de literatura, pero el verso es muy ad hoc para esta época en que los bosques arden literalmente en Guadalajara, en Jalisco y en todo el país. Es abril justamente el mes en que la humedad residual es la más baja del año, es el mes en que hace más calor, se tienen las temperaturas más altas, y entonces cualquier chispita, cualquier fósforo, cualquier imprudencia de un paseante, o bien actividades en la periferia, en el caso del bosque de la primavera, que es donde nos encontramos, hace que la llama brote y que se suba con una rapidez impresionante. En este punto pasó el fuego en el año 2012, es uno de los incendios más grandes de la historia del bosque de la primavera. Este incendio de 2012 empezó en el Tizate por una actividad de quema de basura. El viento lo jaló hacia dentro del bosque y al final, después de 4 días pasaditos, derivó en más de 8,000 hectáreas quemadas. Fue brutal, fue tremendo. Necesitamos entonces tomar conciencia de la importancia que tiene que el ciudadano sea prudente y cuide los bosques. Y justamente a esto vamos a dedicar este programa. Es la presencia humana la que hace que sea más frecuente y peligroso un incendio en zonas naturales contiguas a las ciudades. Por ejemplo, el caso del bosque La Primavera. Así lo señala el experimentado combatiente de la Brigada de Selva Negra en Ahuizculco, Juan Francisco Quintero Miranda. En mi experiencia, Agustín, el 99% de los incendios que me ha tocado a mí combatir han sido por causas antrópicas. Es decir, la mayoría han sido por causas o de quemas agrícolas, o de personas que van a acampar y dejan sus fogatas, o de personas que van de paseo, avientan su bachicha de cigarro y se prende. Por esos factores, en todo el tiempo que tengo combatiendo incendios forestales desde que tenía yo 15 años, me ha tocado ver solamente 2 incendios provocados de manera natural. Uno por un rayo, y bueno, se podría decir que el otro de manera también natural, pero fue una línea de alta tensión que cayó y provocó un incendio. Pero esos han sido los únicos 2 incendios que me ha tocado que sean como accidentales. Todos los demás han sido prácticamente provocados, ¿no? ¿Por un rayo en la primavera? Por un rayo, sí. Pensé que eso no nos pasaba en esta región, con eso de que nos la pasamos dándole vuelta a los bosques, echándoles fuego todo el tiempo. Sí, de hecho pasó, era en época de lluvias. Cayó el rayo, se inició el incendio. Fuimos a hacer el combate y como a la hora y media empezó a caer un tormentón y bueno, eso nos ayudó a apagarlo, pero
sí fue un rayo. ¿Hace cuánto de eso? Eso fue hace 6 años. 6 años. Vale la pena la anécdota. Pero entonces fue fuera de temporada de algún modo. Fuera de temporada, así es. ¿Qué pasa con los bosques en México, por lo menos? ¿Son tierra de nadie? Porque de repente el hecho de que se prendan fuegos en las periferias o que la gente no tenga cuidado parecería indicar que nadie le da un valor al bosque. O sea, yo he leído mucho sobre la falta de cultura forestal que tiene este país. ¿Esto será el factor decisivo que hace que siempre haya incendios? Bueno, eso y otro factor que es importante es el ordenamiento territorial. El ordenamiento del territorio creo que desde mi punto de vista es muy, muy importante porque hay zonas agrícolas que no deberían de estar tan pegadas a zonas forestales, sobre todo de alto riesgo, como el caso de la primavera. Digo, el caso del cultivo de la caña de azúcar, que no tengo nada en contra del cultivo de caña de azúcar. Mi padre fue cañero, trabajó en el ingenio, pero el que estén estas zonas agrícolas y que el uso del fuego en estos cultivos tan cerca de la primavera, pues tiene un alto riesgo. Por más que las personas que tienen sus parcelas hagan sus guardarrayas y tengan todos los resguardos que puedan hacerle, los factores ambientales como el viento pues pueden ganar, ¿no? Entonces el ordenamiento territorial por una parte, y el otro efectivamente la falta de conciencia en temas forestales, ¿no? O del valor que se le da intrínseco a un bosque. Muchas personas lo ven como un lugar nada más para ir a pasear, pero no ven los valores ambientales que estos producen, ¿no? El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Graf Montero, reconoce esa enorme huella humana en la destrucción de los ecosistemas. Por eso, plantea que se camina poco a poco a prohibir el uso de fuego, por lo pronto en la región que colinda con Guadalajara y afecta sus bosques más valiosos. Es llegar a la prohibición de la quema agrícola en el área metropolitana de Guadalajara. Los sistemas productivos del área metropolitana no requieren fuego. Ni Tlajomulco, ni Zapopan. No requieren fuego. Todos los sistemas productivos lo usan para limpiar. Entonces tenemos que cambiar eso, porque no solamente en la periferia de las zonas boscosas se convierte en un problema de incendios, de riesgo de incendios, sino que además la carga contaminante que hay para el área metropolitana por las quemas agrícolas es impresionante. O sea, la superficie. Pero incluso nos llega de más lejos, ¿no? Porque Tala, que no está en área metropolitana, nos manda toda su contaminación. Tarde o temprano, la cosecha de caña tendrá que ser sin fuego, ¿no? Entonces, hay que trabajar. Es una ruta que queremos desarrollar. Es un factor complejo. Ahí hay que trabajarle, pero tarde o temprano se tiene que eliminar el fuego también de la caña. Pero este compromiso de los 9 municipios metropolitanos sería ya para Pues estamos planteándolo a la discusión con la metrópoli. O sea, tenemos que llegar pronto, porque si queremos mejorar la calidad del área metropolitana, tenemos también que disminuir las fuentes de área que generan carga contaminante, y además, de pasada, pues contenemos el problema del fuego. Entonces, a lo que voy es, los incendios requerimos darles una aproximación territorial. El fuego tiene que formar parte del manejo del ecosistema. Es decir, muchos de los bosques necesitan del fuego para su desarrollo en el futuro. El problema es que el fuego no puede ser tan frecuente. Si nosotros lo sobreabastecemos. O sea, sobreabastecemos de fuego a los bosques, ¿no? Y pues estamos desarrollando en las zonas de mayor riesgo una mayor capacidad para poder atenderlo. Esto no nos libera de que se aparezca un incendio, y cuando hay material combustible, pues aunque tengas toda la capacidad instalada, pues las condiciones climáticas y la inaccesibilidad de algunos lugares, pues siempre hay riesgo, ¿no? Entonces, nunca podemos planificar, pues no vamos a tener. Lo que sí te puedo asegurar que estamos cambiando totalmente la estrategia de manejo del fuego, y queremos involucrar cada vez más al sector agropecuario a través de la Secretaría de Agricultura para el manejo del fuego para la agricultura. En tiempos de cambio climático, esta carencia de cultura en quienes habitan o usan los bosques puede ser el factor que marque la diferencia en el nivel de la destrucción.
México cuenta con una superficie forestal aproximada de 138 millones de hectáreas que representa 70.4% del territorio nacional, aunque incluye más de 40% de matorrales xerófilos propios de los climas desérticos y semidesérticos. Los bosques templados son 24.2% de la superficie referida, las selvas alcanzan 22.8% y otras asociaciones de vegetación forestal tienen 11.8% del territorio forestal. Jalisco posee alrededor de 4.1 millones de hectáreas forestales, la mitad de la superficie de la entidad. La mitad de estos bosques está fuertemente degradado porque sus dueños no le dan valor y las actividades agrícolas y ganaderas no reconocen su dependencia a los ecosistemas naturales que les proveen agua, suelo fértil y calidad climática fundamental para producir. A escala mundial, la FAO, la Global Fire Partnership y el Centro Mundial de Monitoreo de Incendios Forestales, entre otros organismos, señalan que el cambio climático es un factor que favorecerá los incendios forestales catastróficos. La alternativa propuesta para enfrentar esta tendencia es el manejo del fuego, aunque no carece de polémica, protección contra incendios forestales dañinos, reducción de combustibles con quemas prescritas y uso controlado del fuego en actividades agropecuarias. Jalisco está entre las entidades con un nivel de competitividad medio al obtener calificaciones relativamente buenas en 2 subíndices y promedio en otros 2. Señala el Índice de Competitividad Forestal Estatal elaborado por Reforestamos México y el Instituto Mexicano para la Competitividad. El estado ocupa el lugar 22 en permanencia de bosques. Su principal debilidad son los incendios forestales. Es la tercera entidad con más superficie afectada y está entre las 11 entidades con mayor degradación de terrenos forestales. Además, tiene un desempeño medio en recuperación de bosques, el lugar número 16, y en porcentaje de bosques enfermos y bosques con peligro de deslizamiento está en el puesto número 17 en ambas categorías. El tema del fuego tiene mala prensa, pero también la forma de medir el impacto de este sobre los bosques omite el gran daño que se hace al suelo, eso que se suele disfrazar como hojarasca y matorrales, lo advierte el investigador Arturo Curiel Ballesteros. Podemos decir que hay diferentes niveles de degradación. Podríamos decir que cerca de la mitad de los bosques han perdido su condición de salud ideal. O sea, tenemos un capital de bosques sanos, que es más o menos la mitad de la superficie forestal de la que está en los censos forestales. Y cuando digo que está sano, quiere decir que no solamente los árboles están sanos, sino que todos los seres vivos están sanos, que la biodiversidad se sigue recreando en esos lugares, desde hablando de las bacterias que hay, de los microbiomas que hay en los suelos, hasta la parte de los grandes organismos, sea de animales o de vegetales que habitan en él. La otra mitad está en un proceso de afectación, o sea, es decir, hay un estrés, hay una degradación, estamos alterando la parte de los procesos. Una de las cosas más afectadas es la parte del suelo, otra parte es la pérdida de algunas de las especies que son fundamentales para mantener los equilibrios. Y esta parte de estar regresando continuamente a un punto de origen en la sucesión forestal, ¿no? Es decir, porque al final de cuentas tanto los incendios como la erosión de los suelos tienen como elemento comunes que regresas. O sea, si ya tienes un bosque de pinos, los pinos están ahí porque hubo un proceso de sucesión climas que llegaron hasta ahí, y cuando tú empiezas a alterar, pues realmente la sucesión vuelve a comenzar pues con los pastos y los arbustos y lo demás, y entonces una pérdida de todo un tiempo de evolución ahí. Entonces pues más o menos la mitad de los bosques están en procesos que van alterándose la parte de su condición de estabilidad natural como ecosistemas, y con algunos elementos de degradación. Digo, es el colmo que en suelos forestales tú tengas 2 o 3% de materia orgánica, así, y entonces cuando tú deberías de tener más de 5% de materia orgánica. Y cuando digo materia orgánica no solamente me refiero al humus incorporado al suelo, sino materia viva dentro del suelo, ¿no? Y entonces, en ese sentido no es casual que también tengamos un problema tan grande de plagas forestales. No, es una consecuencia, porque de alguna manera, por ejemplo, cuando se habla de salud del suelo forestal, una función que tiene el suelo es proteger contra plagas y enfermedades
a los organismos que habitan ahí. Entonces sí, efectivamente, cuando vemos un bosque que se enferma, un bosque que se plaga, habríamos que buscar la solución en el deterioro del ecosistema, ¿no? Comenzando con la parte de la base, que es el suelo forestal. En su argumentación, Curiel Ballesteros encuentra discutible no valorar la importancia del recurso perdido a nivel del suelo. Estamos quitándole ese nutriente al bosque al hacer la quema prescrita. Le estás quitando la parte de los nutrientes y le estás quitando la capacidad de que las gotas de lluvia, cuando caigan, tengan la capacidad de infiltrarse en el suelo forestal, porque si tú le quitas esa capa, las gotas golpean directamente el suelo y el agua no se infiltra, escurre. Entonces hay erosión, hay inundaciones de aguas abajo. Entonces, realmente la hojarasca, o sea, eso realmente regula no solamente los nutrientes, regula la cantidad de carbono, regula las poblaciones de microorganismos y de hongos, regula el ciclo hidrológico. O sea, eso es lo que significa esa parte de... Pero entonces, ¿cómo tendríamos que generar un programa preventivo verdadero del tema de incendios? De repente ponen mucho el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos, que la protección era tan fuerte que llegaba un rayo y se quemaban cientos de miles de hectáreas en un solo evento, justamente por la acumulación de materia orgánica. ¿Cuál sería como la respuesta equilibrada para enfrentar los dos problemas? Bueno, lo cierto es de que en Estados Unidos realmente el combate de los incendios se daba a partir de reconocer si era un incendio provocado por los seres humanos, se combatía, pero si se reconocía que el incendio era natural, se dejaba correr hasta que la propia naturaleza lo controlaba por sí misma. Es decir, había ese conocimiento en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el asunto de los incendios naturales juega un papel importante en el ecosistema, pero estamos hablando de incendios que se dan cada 75 años, ¿no? De este modo, encuentra perverso el manejo del fuego como herramienta para cambiar usos de suelo por parte de numerosos productores y propietarios. Sí, yo o sea, no sé qué tanto se pueda llamar manejo del fuego a lo que está pasando en Jalisco, porque el fuego se está utilizando para una intención de cambio de uso del suelo, en principio, con una intención de un aprovechamiento de lo que hay en los territorios forestales, independientemente de las consecuencias que haya, no solamente en el lugar donde se quema, sino aguas abajo o en el ambiente, por ejemplo, en la contaminación del aire y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que es perverso la parte del uso del fuego como se está utilizando, porque es una perversidad utilizarlo para destruir la parte de la riqueza biológica y tener mayores posibilidades de una condición de cambio de uso del suelo. Y es un cambio de uso del suelo inclusive que a veces se da con el esquema de manejo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, se piensa que después de un incendio pues nada más cortas los fustes y los acomodas y esperas el siguiente incendio para que se mueran más y cortas los fustes y los acomodas, pero al final de cuentas estás trabajando a favor de quedarte sin bosque, ¿no? O quedarte sin este ecosistema que tiene una autorregulación y que existía mucho antes de la llegada de los seres humanos. Entonces, sí me parece que es un elemento de perversidad, la manera en cómo se está utilizando el fuego. Yo no le veo la parte de una ganancia por la gran frecuencia que hay y estos elementos que comentábamos de incremento de la intensidad de las lluvias por cambio climático, que al final te degradan el suelo al no tener la cobertura sobre el suelo, aunque permanezcan los árboles y sus copas, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de protección hacia el suelo. Lo que genera la protección es la hojarasca, que es la que se quema aún en los incendios que les llaman superficiales y que muy poca gente no los valora de una manera como problema.
La vida de los combatientes de incendios es complicada. Cuando es temporada no hay respiro. Es fundamental estar en guardia para atajar cualquier posibilidad de que un conato se convierta en un incendio mayor. El jefe de brigada de la primavera, Víctor Manuel Mercado, lo señala. Desde el momento que ya tú escuchas que en cierto lugar está una humadera, ya como que empieza la adrenalina. Empieza la adrenalina y te empiezas a preocupar, quieras o no. Aunque tratas de controlar pues la adrenalina para entrar sereno a un incendio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entras con la adrenalina y si no sabes controlarla puedes cometer un error, ¿verdad? Puedes cometer un error. Entonces ya desde que tú vas en el transcurso del camino ya te vas formando en tu mente cómo vas a combatir el incendio. Porque ya estás viendo el clima cómo está. Y donde lo ubicas dice, arriba hay una brecha, hay una vereda o hay un lienzo que nos va a servir para poderlo atorar. O sea, tú ya vas trabajando tu mente desde que te subes al vehículo, desde que escuchas y sabes que te va a tocar que te manden, ¿verdad? O sea, tu mente ya la estás trabajando y quieras o no, te empiezas la misma adrenalina te empieza a preocupar, pues, ¿verdad? Ahora, cuando uno trabaja de ese modo es difícil desconcentrarse, pero ¿le han ocurrido a usted en su historia como combatiente de incendios desconcentraciones que lo metían en un problema serio o que de repente no se hubiera fijado en algún detalle que le brincara por ahí de repente, que lo haya puesto en riesgo? Mira, hasta ahorita no me ha tocado, pero sí me ha tocado que a veces descuida unas ciertas áreas, pero que nos sirven de experiencia. Por ejemplo, en los cursos que te dan, tú tienes que, después de que tú entras a trabajar, tienes que ir cuidando tus espaldas y tus compañeros cuidándote unos con otros, cuidándote de que no vaya a volar una pavesa, que muchas veces la desconoces, no te das cuenta. Ya cuando te das cuenta es porque ya está ardiendo atrás de ti. Y cuando la pendiente está muy, muy inclinada, es un peligro porque la lumbre sube en segundos. Entonces eso es un peligro para que se pueda quemar alguien, ¿verdad? Eso es lo que en los cursos te dicen, que tienes que ir cuidando tus espaldas, cuidando a tu compañero, el compañero a ti. Ya después de que lo controlas, tienes que dar un recorrido fuera del perímetro donde terminó el incendio, porque si vuela una chispa, esa chispa va a tardar en agarrar el combustible. O sea, no se pueden confiar con eso. No, entonces tú vas dando un recorrido para asegurarte de que cuando tú ya te retires del incendio que ya combatiste, no se vaya a reactivar, ¿verdad? Y tengas de vuelta que hacer de vuelta el recorrido de tu casa a ese que ya combatiste, ¿verdad? Una es para evitar más trabajo, economía, o sea, sí, claro, es para evitar muchas cosas y también para prevenir otro incendio que va a dañar el bosque, ¿verdad? Son varias cosas que tienes que... El fuego es enemigo, pero también aliado. En el combate se ponen líneas de cortafuego para extinguir un incendio. Y en general, los bosques de pino y encino han evolucionado y están adaptados al fuego, lo que les permite recuperarse pronto, destaca el jefe de brigada, José Luis Cendejas. Depende la magnitud del incendio, pero sí son diferentes emociones. Cada incendio, hay incendios que son más peligrosos, anda uno más, no sé, como más nervioso quizá, y más los sentidos a flor de piel. ¿Qué determina la peligrosidad de un incendio? Depende cómo se esté comportando por el viento. El viento determina mucho la peligrosidad, las condiciones, lo retirado que está, la topografía, qué tanta carga de combustible hay, todo eso es lo que determina qué tan peligroso va a ser el incendio.
y cómo se va a comportar. Y con esas consideraciones, ¿cuál fue el incendio más peligroso de estos que mencionas? De San Miguel y Pinar de la Venta fue el de San Miguel. Ahí sí había mucha corriente de aire. La pendiente era algo difícil. La topografía era algo difícil. La pendiente pues sí estaba muy inclinado. Entonces sí estaba un poco peligroso. Aparte que es una zona que tiene mucha diversidad, ¿no? O sea, como que da de repente pena que un lugar tan importante se lo coma el fuego. Se queme, sí. Platícanos un poquito de este incendio en particular de San Miguel. ¿Cómo lo recibes? ¿Qué órdenes te dan? ¿En qué frentes te tocó combatir? Tus sentimientos, además, como una persona que defiende la naturaleza al ver que un lugar tan valioso se haya quemado. Bueno, sí da a veces hasta coraje, porque le dedica uno mucho tiempo. Hay muchos trabajos que a simple vista no se ven, desde obras de conservación, trabajos de retención, reforestaciones. Entonces le dedica uno mucho tiempo a cierta zona y a veces en un incendio casi todo se pierde, ¿verdad? Entonces sí, a veces da coraje, pues, porque tanto tiempo estar cuidando una área, una zona en específico para que en 2x3 se consuma. Ese incendio, si yo no mal recuerdo, fue como de 3,000 hectáreas, o un poquito más, ¿no? Sí. ¿Qué tan fuerte y qué tan grave fue para el bosque este incendio? ¿Qué tantos daños generó? Porque ya ves que muchos incendios, pues sí, provocan daños superficiales, pero después la naturaleza trabaja rápido. No sé cuál sea este caso. Bueno, afortunadamente aquí en el Cerro de San Miguel, en general lo que es en la primavera, hay una buena respuesta del ecosistema en la regeneración natural. Lo malo es de que pues, las pendientes son muy pronunciadas, entonces sí se debe de intervenir en hacer labores de restauración previos a que llegue el temporal de lluvias para evitar los deslaves. Y el bosque por sí solo se regenera. Nada más es darle una ayudadita. La vida está en riesgo. El azar gobierna un entorno con altas temperaturas, baja humedad y repentinas ráfagas de viento. Francisco Quintero ya vivió para contarlo. Sí, claro, por supuesto. Ha habido muchísimas historias, pero una que me marcó mucho fue en el incendio del 2005, de la primavera, el gran incendio de la primavera. Estábamos combatiendo algunos otros compañeros en la parte de Llano Grande, que es la parte central de la primavera. Y hay un lienzo de más o menos 1,5 metros, 2 metros de alto, es bastante ancho y alto. Y nosotros consideramos que a partir de ahí íbamos a poder detener el incendio. Desafortunadamente llegó una ráfaga de viento y brincó el fuego y nos dejó encerrados. En ese momento lo único que pudimos hacer, y pues de acuerdo a la experiencia que ya teníamos y a lo que nos decían en los cursos de capacitación, nos tiramos en el piso, porque en la parte baja es donde se concentra mayor cantidad de oxígeno un poco más limpio. Entonces nos tiramos en el piso, pero uno de mis compañeros empezó a llorar, a decir que pues hasta ahí llegamos, porque ya se sentía pues horrible, el aire empezó a ponerse más denso, el fuego estaba por encima de nosotros, yo sentía que me quemaba la espalda. Cuando nos dimos cuenta, donde nos tiramos era una parte que estaba un poco quemado, entonces todavía tenía brasas y me alcancé a quemar la parte de los antebrazos. Y yo la verdad sí creí que en esa vez no la iba a librar. Llegó una ráfaga de viento, levantó el humo, nos pudimos levantar y corrimos. Y eso fue lo que nos salvó, pero sí nos puso en riesgo en esa ocasión. Y en otra ocasión, ya hace dos años, unos compañeros de la brigada de nosotros perdieron la vida, 2 de ellos, en la Sierra de Huixculco, en unas condiciones más o menos similares a las que te platico. Uno puede tener todas las medidas de seguridad previstas, pero cuando las condiciones ambientales y las condiciones topográficas no son favorables, pues no tiene uno mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, de la anécdota que ustedes se salvaron, ¿en cuánto tiempo pasó todo lo que me dices? Yo lo viví, para mí fueron horas, pero en realidad lo que duró fueron, no sé, 1 o 2 minutos.
pero 1 o 2 minutos sin oxígeno, créeme que se vuelve... Digo, si hubiera durado más, capaz que no estaremos platicando. Sí, claro, aquí. por supuesto. De hecho, a partir de ahí fui a parar al hospital por una intoxicación. Me llevaron al hospital, yo no me quise quedar ahí, me pusieron un rato oxígeno y me regresé al incendio. ¿Y cuántos compañeros estuvieron atrapados ahí en ese...? Fuimos 4 compañeros. Y los 4 fueron hospitalizados por el tema de la aspiración. Así es. 4 compañeros, 2 eran voluntarios, eran propietarios de ahí de la zona, y otro compañero combatiente y tu servidor. ¿Y ese compañero que dices que entró en crisis, volvió a seguir combatiendo? Todos volvimos a combatir, los voluntarios y el compañero y yo. ¿Cómo se establece y estructura una brigada para el combate de incendios? Antonio Márquez Michel, director de la ONG Selva Negra, que ha asumido desde hace 6 años el manejo en la Sierra de Ahuizculco, contigua al área protegida de la Primavera, lo explica. Sí, yo creo que el factor importantísimo, Agustín, es el asunto, bien lo dices, esto cuesta dinero, pero también puede representar dinero para quien lo adopte como actividad, ¿no? Creo que el gran paradigma es... en términos de conservación, demostrarle a la gente que vive junto a estos lugares que puede vivir de cuidar al bosque en vez de vivir de saquear al bosque. Esa es simplemente la ecuación que hay que revertir. Entonces, la estrategia que a nosotros nos ha dado resultado es involucrarlos a la comunidad, por ejemplo, en una brigada forestal, pero que les permita, primero, tener un ingreso decente, y segundo, que les permita crecimiento como personas al generar nuevas habilidades, ¿no? Conocimiento. Entonces, así lo hemos hecho, ¿no? Convocamos a agentes de la comunidad que tenían interés y pues hemos ido formando un grupo de brigadistas, que es la Brigada Pumas de Ahuizculco, pues que ya tienen un buen tramo andado, han tenido experiencias muy buenas y muy difíciles. Y bueno, pues se han curtido en el fuego, ¿no? Esta brigada tiene, no sé, Paco, quizá 120 incendios atendidos, ¿no? Desde su creación, por lo menos. Entonces, pues es gente que ya sabe a lo que se enfrenta, ¿no? El bombero forestal, siempre lo he dicho, es una labor muy complicada. Si tú comparas un bombero forestal contra un bombero urbano, el bombero llega a su incendio en 3 minutos y es una finca y tiene un número en la calle y una dirección, llega sin problema. El bombero forestal tiene que caminar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y cuando llega a su incendio tiene de frente, ¿qué te gusta? 3, 4 kilómetros, ¿no? Y pues está apartado de todo mundo, de los mismos servicios de rescate por si llegara a pasar algo, ¿no? Entonces es muy complicada la labor de un bombero forestal. Dependen mucho del conocimiento del terreno. Su propia seguridad y la efectividad de su labor va vinculada a qué tanto conocen dónde están parados. Entonces, una de las estrategias que nos ha dado resultado y que la hemos recomendado es busquen a la gente de las comunidades para hacer las brigadas, ¿no? ¿Por qué? Porque viven cerca, tienen el factor de la proximidad y el conocimiento del terreno les puede salvar la vida. Brigadistas pues con muchas tablas, con mucha experiencia de la Primavera han ido a Ahuizculco y dicen, ah caray, aquí el terreno está más difícil, es más pedregoso, es más suelto. Entonces, y luego pues saber dónde están las salidas, dónde están las veredas, ¿no? Realmente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, yo diría la estrategia es que les deje dinero, que los haga crecer como personas y que sean un referente en su comunidad, que sean de ahí, que pertenezcan ahí. Nuestra brigada no es por nada, pero tiene respeto entre la gente de Ahuizculco. Los ven realmente como ayudas, a veces sin mucho que ver, pero de repente se acerca el delegado o la delegada que estaba antes a pedirnos que hagamos la jardinería del kiosco, o un grupo de ejidatarios, que reparemos un camino, o que se desasolve un río en la parte de un puente que ya está dejando no pasar el agua, ¿no? En realidad, si lo piensas así,
pues dices, ¿por qué lo va a hacer una brigada forestal? Que lo haga cualquier persona, pero esa brigada se debe a esa comunidad. Pero además esa brigada sabe hacer esas cosas. Sí, sabe hacer esas cosas. Saben hacer muchas cosas, tienen capacitación en primeros auxilios. Recientemente acaban de recibir capacitación en monitoreo de crecimiento forestal, con las mejores tecnologías. Entonces, pues han ido aprendiendo y se han ido haciendo de un oficio, ¿no? Y pues son multihabilidades, también eso tengo que decirlo. Nuestra brigada hace todo. Te digo, hace la jardinería del kiosco, o arregla un camino, o apaga un incendio, o hace una reforestación, o guía a un grupo en una jornada de observación de aves. En realidad son, como debe ser ahí, ¿no? Todo terreno. Tienen que entrarle a todo lo que hay y siempre procurando generarles un nuevo conocimiento que les pueda ser útil en la vida, más allá de lo que puedan aplicar en la brigada. Pero la brigada es solamente la célula básica en prevención y combate. Arriba se deben establecer políticas públicas que sean correctas y prioricen la prevención de daños. En las cifras enormes de superficie quemada que padeció Jalisco en 2017, el secretario Sergio Graf Montero ve negligencia de la anterior administración. Mira, yo creo que se descuidó una cosa que fue terrible, y que eso lo señalamos en su momento, es que después del huracán Patricia no se tomaron las medidas precautorias para hacer eso. Se dejó suelto, no se metió un programa de emergencia, no se trabajó en la sectorización de combustibles en toda la costa, había mucho material muerto, y esto ha derivado en cambios de uso de suelo y quemas y superficies mucho más grandes de lugares que no se deberían de haber quemado. Entonces, yo sí creo que hubo una negligencia en su momento para atender un fenómeno de gran envergadura que sabíamos que derribó una gran cantidad de material vegetal y no se atendió, y eso disparó en 2017 la superficie de incendios. Aunque no fue nomás en esa zona. No, fue en muchos lados. O sea, más bien lo que yo quiero llamar la atención es que ahorita ya estamos viendo un contexto climático mucho más agresivo, ¿no? Claro, pero si tenemos ese tipo de circunstancias, si tenemos un huracán y tenemos derribo de árboles, pues lo que tienes que hacer es medidas que se establezcan. Ahora, sí, las condiciones climáticas están horribilísimas. Acaban de establecer año del niño, o sea, hay una condición de calentamiento. Parece que cuando hay nortes hay jala humedad del Pacífico y se mete un poco, pero en general lo que se dice es que de aquí a junio vamos a tener condiciones de muy baja humedad, ¿no? Y un alto riesgo. O sea, peor que el año pasado, por ejemplo. Peor que el año pasado. ¿No? Porque hay año del niño, el año pasado no había niño, y parece que el temporal de lluvia va a ser más errático entre junio y julio. Por eso es fundamental no bajar la guardia de todas las actividades de prevención, añade Graf Montero. El costo de eso es altísimo. Obviamente no tenemos que perder nuestra capacidad de respuesta. Este año le metimos mucho esfuerzo a los trabajos de prevención, tanto en la primavera como fuera de la primavera, en diferentes zonas del estado, en lugares críticos, y diseñamos un esquema de colaboración con los gobiernos locales, ahorita a través de las juntas intermunicipales y acuerdos con los gobiernos municipales para establecimiento de brigadas municipales, con apoyo de CONAFOR y de la CEMADET, y nosotros conveniando con las juntas intermunicipales, donde están los alcaldes de las 4 juntas de la zona costera, que es la más crítica, donde vamos a transferirle recursos para el desarrollo de una capacidad de prevención y combate de primer nivel, ¿no? Entonces, la idea es formar brigadas comunitarias en varias de estas regiones, con una brigada de la Junta Intermunicipal que colabora con las brigadas de CEMADET, de CONAFOR y de los municipios, para tener una mayor capacidad de acción. O sea, no vamos a acabar totalmente con los incendios, pero tener una mayor capacidad de respuesta rápida va a ser importante para que no haya siniestros mayores, ¿no? El otro elemento es que estamos haciendo un trabajo muy intenso con los municipios para la programación de las quemas agrícolas. O sea, uno de los factores que te generan los incendios forestales son las quemas agrícolas que se salen de control. Entonces, prácticamente estamos pidiéndole a todos los municipios la calendarización de quemas con sus ejidos y comunidades, pequeños propietarios, y estamos pidiendo que modifiquen sus reglamentos municipales para que aquel que no queme o aquel que quema fuera de calendario pueda ser sancionado, ¿no? Entonces, de esa manera, y llevando a los productores a un orden, no se trata de prohibirles que quemen,
pero sí hacerlo de una manera ordenada y poder planificar la presencia de las brigadas. Entonces, estamos apenas estructurando esto, entramos con todo el cambio de administración, pues estamos ahorita tratando de salir ya para el mes que entra con estos convenios con todas las juntas intermunicipales. Vamos a canalizar 3.5 millones a cada junta extra para esta capacidad institucional en materia de manejo del fuego y de lucha contra la deforestación, para articulación de políticas con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El otro elemento fue la primavera. Se incrementó el presupuesto en 10 millones para el bosque de la primavera, 6 millones se fueron a fortalecer su capacidad de prevención y manejo del fuego. Entonces se contrataron más, o sea, se aumentó la capacidad de presencia en campo durante el periodo de enero a julio por parte de la primavera, que ha llevado a un incremento en las actividades de prevención. Tiempos de calor extremo, de baja humedad, de fuego en los bosques. Una parte de la supervivencia de nuestra sociedad se encuentra en el éxito en mantener a raya estos elementos primordiales. Terminemos este programa con otro verso, aunque no sea de literatura. Dice un verso famoso de Prometeo Liberado de Shelley: el viento huele a vida. Justamente después de un proceso de destrucción como el que está sometido un bosque por el fuego, lo increíble es cómo la vida se aferra a resistir y a sostenerse. Usted puede ver este tronco y todo el daño que le generó el incendio de 2012, pero en la parte alta de la copa, si usted lo pudiera ver, va a encontrar follaje verde. Es un encino que está insistiendo en persistir. Y justamente en eso consiste la importancia de valorar de forma adecuada el efecto del fuego sobre los bosques. Estos bosques han evolucionado con el fuego y de algún modo es parte de su dinámica, pero el ser humano los ha sometido cada vez más de forma periódica y extrema a una prueba de fuego que tendría que ser de varios años, a veces de décadas. Entonces, los bosques que soportan el fuego repetido terminan degradados, terminan con problemas genéticos, terminan con plagas y se terminan extinguiendo. La gran reflexión es cómo logramos evitar que un país donde 95% de los incendios son provocados por el ser humano pueda lograr evitarlo para que la dinámica sea natural y sobre todo que el patrimonio que nos da vida, que nos sustenta, permanezca para siempre. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.